Álvarez. Álvarez. Andrade. Presente, doctor. Buen día. Día. Angulo. Presente, doctor. Ardaya. Presente, doctor. Arias. Arrázola. Avilés Cortés. Bustamante Carrillo. Bustamante Morales. Calle Gutiérrez. Presente, doctor. Chávez Mamani. Presente, doctor. Claros Tribeño. Presente, doctor. Cordero Pareja. Corrales San Ginés. Presente, doctor. Cosío Mendieta. Presente, doctor. Cuadro Zúñiga. ¿Están viendo en la pantalla la hoja de asistencia? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. Fíjense sus nombres por si tienen alguna aclaración, ya que me han pedido que reporte las asistencias. Espinosa Medina. Fernández Amanón. Presente, doctor. García Verdugués. Espinosa está presente. ¿Quién está presente? Mi micrófono no conectaba. ¿Cómo se llama usted? Espinosa Medina. Loza Medina. Todavía no hemos llegado a su apellido. Medina. González Ocampo. Espinosa Medina. Estoy arriba después de Milagros, claro. Ah, Espinosa Medina, es que yo le estoy escuchando Loza Medina. ¿Alguien más? Al final de lo que llamo. Valdés Mendoza, doctor, por favor. No hemos llegado a Valdés todavía. Está bien, doctor, gracias. González Ocampo. Guarayo Pinto. Presente, doctor. Herbas Rojas. Doctor, su micrófono está mal. Laguna Miguel.
Lara Escobar, Presente, doctor. León Blanco, Presente, doctor. León Fuentes, López Álvarez, Presente, doctor. Lozano Poma. Presente, doctor. Buen día. Buen día. Doctor, antes de que siga bajando cuadros, por favor. Doctor León Fuentes, por favor. Muchas gracias. Machicado Garcés, Presente, doctor. Mamani Pawasi, Presente, doctor. Mayo Yanak. Vargas López, Valdés Mendoza, Presente, doctor. Tenemos que Torrico Quintanilla, Presente, doctor. Ticona Vargas. Presente, doctor. ¿Anterior clase vino o no? Sí, doctor, también estuve. Taya Pérez, Tarqui López, Presente, doctor. Soria Antesana, Presente, doctor. Silva Más, Presente, doctor, buen día. los que han llegado, revisen en la pantalla si todas sus asistencias están bien y si hay alguna aclaración, por favor, ahora. Santa Cruz Crespo, Presente, doctor. Rocha Velasco, Presente, doctor. Quispe Vargas, Quirós Achocalla, Presente, doctor. Prado Mendoza, Doctor Prado, está mal su micrófono, me dijo que le dijera por favor. Poveda Espinosa, Poblete Andaur, Paco Alarcón, Presente, doctor. Osorio Sánchez, Mercado Vera. Presente, doctor. Zapata Ferrufino, Presente, doctor. Yugar Aguilera, Presente, doctor. Vidal Ugarte, Presente, doctor. Velarde Mesa, Presente. Vargas Ursagaste, Presente, doctor. Vargas Sumi, Presente, doctor.
Esta es la asistencia de todo este periodo. Ahora vamos a ver la asistencia del otro periodo, del primer parcial. Ahí está, si tienen alguna observación, ahora es que tengan que hacerla. Bien, entonces vamos a seguir con los temas para hoy. Hoy nos toca hablar sobre los dolores de la región cervical y lumbar. ¿Cuáles son las principales molestias que puede presentar una persona con dolor? Bueno, el dolor es el primer síntoma que va a tener. Después puede haber rigidez y limitación de la movilidad. Algunas veces se puede ver alguna deformidad. El dolor generalmente es en el área que hemos hablado, puede ser cervical o lumbar, o puede ser referido, que baje hacia extremidades superiores e inferiores. También puede ser muy puntual, yendo por una raíz. Generalmente causa un espasmo muscular secundario como un mecanismo de protección del cuerpo contra ese dolor. ¿Cuáles pueden ser las causas básicas? Las causas básicas pueden ser la compresión de las raíces nerviosas, distensiones musculoesqueléticas, tumores metastásicos en la columna, enfermedades infecciosas, inflamaciones de la columna y dolores a nivel del coxis. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como siempre, el médico debe inspeccionar, aparte de hacer la historia clínica, debe inspeccionar esa columna, debe inspeccionar el pelvis, debe ver si existe una inclinación o oblicuidad de la pelvis, es el conocido signo de Trendelenburg, realizar la prueba de Krauss-Weber, la vamos a ver más luego, y revisar también las extremidades. Muchas veces puede ser un problema local, por decir una trombosis arterial o venosa, la que está causando un dolor y uno pensar que es origen la columna del problema del paciente. Este es el signo de Trendelenburg. Cuando un paciente presenta un dolor a nivel lumbar, lo que hace es variar su posición al caminar, como se muestra acá. Entonces camina, han debido ver alguna persona como un cojito, y esto es por el espasmo que se produce a nivel de los músculos. Eso hace que tenga este conocido signo de Trendelenburg. La prueba de Krauss-Weber es esta, en la que se le pide al paciente que toque la punta de sus pies, y esto va a detonar en un dolor de la columna. El signo de la SAGE es como se muestra: se levanta extendida en la extremidad inferior sin doblar la rodilla, y el paciente que tenga un problema radicular como una hernia de disco va a tener dolor a los 45 grados. Los 45 grados es aquí más o menos, del piso hacia arriba, ese sería. Y este es nuestro eje, entonces vamos levantando y a este nivel ya comienza con dolor. Entonces es un signo de la SAGE positivo. El de Fagerstein es similar, solamente que se hace una extensión del pie, con lo cual se va a producir mayor dolor.
También tenemos los conocidos puntos de Valois. Los puntos de Valois son lugares donde le duele al paciente. Puede ser acá, acá, acá. Si es acá, por ejemplo, la cresta ilíaca, si es acá puede ser una raíz nerviosa, si es acá es una distensión muscular. Cuando tenemos un paciente con dolor de columna, fuera del examen físico, fuera de la historia clínica, nos apoyamos en algunos exámenes diagnósticos. El primero, como siempre, son un examen general de sangre, laboratorios, unas radiografías, que puede ser anteroposterior, lateral y oblicuo. Si encontramos alguna patología o sospecha de patología, recurriremos a la tomografía y a la resonancia. Para afinar más el diagnóstico podemos utilizar la electromiografía y la conducción nerviosa. ¿Qué trastornos pueden causar dolor en la región lumbar? Dentro de los trastornos que pueden causar dolor en la región lumbar tenemos una sacralización, quiere decir que la quinta vértebra lumbar se asemeja más a una vértebra sacra que a una lumbar, o una lumbarización, que quiere decir que la vértebra sacra se asemeja más a una vértebra lumbar que una sacra. La espina bífida quiere decir que hay dos espinas, esto es por una osteosíntesis imperfecta durante la gestación, y las disrafias, también las espondilolisis pueden causar dolor en la región baja. Aquí estamos viendo una espondilolisis y aquí estamos viendo una espondilolistesis. Aquí solamente hay una fractura de la lámina. En cambio, aquí hay una fractura con desplazamiento de la lámina. Algunos trastornos traumáticos que pueden causar dolor en la parte lumbar. Tenemos las distensiones y esguinces, la distensión sacroiliaca. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Lo mejor es el reposo, los antiinflamatorios, a veces fisioterapia y fajas. Muchas veces pueden ser debido a posiciones anómalas, sentarse mal. Otras veces pueden ser por fracturas vertebrales, haber caído de pie. Y a veces podemos encontrar el signo de Gray-Turner, que es es un hematoma en la región dorsal, cuando hay un trauma o cuando hay una lesión renal. Lo más frecuente que tenemos a nivel de la columna lumbar son las hernias de disco. Y es así que, por ejemplo, si tenemos una hernia de disco L2, L3, la raíz es la L3 y la molestia va a ser en la cara anterior del muslo sobre la rodilla. Los músculos que van a estar comprometidos es el aductor del muslo y el cuádriceps. Va a haber arreflexia o hiporreflexia rotuliana. Si la hernia de disco es a nivel de L3, L4, la raíz es la L4 la que se está comprimiendo, entonces la cara antero-externa del muslo y la cara interna de la pierna. Los músculos es el tibial anterior y a veces el pie puede estar en péndulo parcial. Disminuido o ausente el reflejo rotuliano. Si la hernia es a nivel de L4, L5, la raíz es la L5 y es lo que se conoce comúnmente como ciática. Es la región posterolateral del glúteo, cara lateral del muslo, cara anterolateral de la pierna, cara dorsal del pie, el malleolo lateral y ataca del primer dedo y segundo y tercero del pie. El extensor largo del dedo, los músculos afectados, del dedo gordo, el extensor corto de los dedos, moderada debilidad del tibial anterior, a veces con pie péndulo. No hay alteración en los reflejos, no hay un reflejo que podamos ver.
Si la hernia es a nivel de L5-S1, ciática en la porción posterior glútea media, cara posterior del muslo y posterolateral de la pierna, cara lateral del pie, el talón y dedos. Debilidad flexora plantar y de los músculos isquiotibiales, ausencia o disminución de los reflejos aquilianos. Bueno, lo que hemos visto acá son distintos signos que ya los hemos mencionado anteriormente. Hemos visto. Este es el signo de Bragar en la hernia de disco. Se extiende y se hace una dorsiflexión, con lo cual se va a incrementar el dolor. Este es el signo de Neri, que se eleva se extiende la rodilla y luego se flexiona el cuello y eso va a causar más dolor. Signo de Singer, se presiona a las yugulares y se va a producir un dolor a nivel de la columna lumbar. Este es un esquema para que entiendan lo que es una hernia de disco. Generalmente sale así y va a presionar a esta área. Y en este caso está tensionando la raíz L5, porque es una hernia L4, L5. Esta es la cuarta vértebra lumbar, esta es la raíz L4, esta es la que está atravesando la raíz L5, la que va a molestar es a la raíz L5, y esta es la quinta vértebra lumbar. Como mencionamos, cuando tenemos un paciente con dolor lumbar, lo primero que hacemos es una radiografía, luego una tomografía, una resonancia y alguna vez una electromiografía. 50% son abombamientos, 27% son protrusiones y 1% son extrusiones. La que tiene una clara indicación quirúrgica es la extrusión. La protrusión y el abombamiento es discutible. Muchos pacientes, pese a ser operados, siguen con la misma molestia. ¿Cuál es el tratamiento en casos de hernias de disco? El primero es reposo, antiinflamatorios, infiltraciones y por último la cirugía. Los mejores resultados con la cirugía es un dolor radicular en la pierna, no ser anciano, un fenómeno desencadenante neto de la lumbalgia ciática, es decir, levanté un objeto, me caí, etc. Las manifestaciones clínicas limitadas a la compresión de una sola raíz, la ausencia de dorsalgia crónica o recurrente. Otras causas de ciática y dorsalgia baja son las tenores del nicho lateral, quistes de Tarlov, endometriosis y síndrome del piramidal. Una de las patologías muy frecuentes que se ve ahora porque la población vive más es la estenosis lumbar. Es un estrechamiento del canal medular que comienza a comprimir las raíces. Esto se debe por el engrosamiento que algunas personas presentan a nivel de su columna y lo cual va a hacer un estrechamiento de las distintas estructuras de la columna. Generalmente el dolor es molesto y transfictivo, es fluctuante en la zona baja del dorso con distribución en glúteos. Es desencadenado por la posición de pie, el paciente no puede aguantar mucho tiempo de pie, o la marcha duradera y se alivia con el reposo. Esto se conoce como claudicación neurógena. Otros factores de dolor es lo que les mencioné, la espondilolistesis, la espondiloliptosis, donde también puede confundirse con un problema de reumatitis
en los pacientes pueden tener un dolor similar a la estenosis lumbar. ¿Cuál es el tratamiento de la estenosis lumbar? El tratamiento es la descompresión del conducto raquídeo, es decir, retirar la lámina para que el conducto raquídeo sea más amplio y realizar una fijación de la columna. La osteoartritis degenerativa u osteoartropatía generalmente se presenta con, aparte del dolor, con rigidez. No existen síntomas sistémicos y no hay signos de compresión radicular. Hay un marcado sobrecrecimiento osteofítico en la formación de espolones. Fíjense cómo acá. Crestas o puentes entre las vértebras, acá. Los famosos picos de loro de la columna. Y estrechamiento en los espacios del disco. Este espacio muy estrecho. Hay una subluxación de las articulaciones posteriores a la flexión y aire en los espacios de disco. Acá van a encontrar aire. Dorsalgia lumbar, parasagital focal son signos de compresión, sin signos de compresión radicular. Fíjense, acá ha comenzado a engrosarse, entonces la raíz está siendo comprimida, por lo tanto causa dolor. El diagnóstico generalmente se obtiene después de inyectar un anestésico local. La otra puede ser la ablación por radiofrecuencia o la foraminotomía y fasectomía. También esto va a producir un engrosamiento. La aracnoiditis adhesiva lumbar es un engrosamiento de las vainas aracnoideas alrededor de las raíces que causa mucho dolor. Esto se debe principalmente a que hace muchos años se realizaba un estudio con contraste de la columna. Como no existía tomografía, se inyectaba yodo a nivel de la columna y eso a futuro causa este problema de la aracnoiditis y dolor. Generalmente son pacientes con dolor, se les realiza una resonancia y ahí es donde se ve esta aracnoiditis, pero no se encuentra en discos en los distintos espacios intervertebrales. Generalmente se quejan de un dolor y parestesias en las piernas. Esto, como les dije, era por mielogramas múltiples, puede ser también por la ruptura de discos, por intervenciones quirúrgicas, infecciones, hemorragia subaracnoidea y anestesia espinal. Esta es una enfermedad congénita que se conoce como espondilitis anquilosante. La característica es que usted ve como una vértebra de bambú, como un palo de bambú. La vértebra, todo está unido, no se ve casi espacio de disco. Y esto es por un antígeno de histocompatibilidad HLA-B27. Generalmente se presenta con dolor lumbar, en muslos e ingle, y esta es la característica radiográfica de esta enfermedad. Otros dolores que pueden causar dolor, otras enfermedades que pueden causar dolor en la columna son las neoplasias, los carcinomas metastásicos de mama, de bronquios, de próstata, de tiroides, riñón, estómago, útero. El mieloma múltiple también está relacionado con dolores en la columna y el linfoma. Dentro de las infecciones tenemos a la osteomielitis por Staphylococcus. Después, cuando hay alguna intervención quirúrgica, puede infectarse. La tuberculosis de la columna es una de las enfermedades frecuentes acá en nuestro medio. También un trauma o un esfuerzo puede causar una hemorragia intraespinal. Es generalmente un dolor súbito e insoportable en la línea media de la espalda. Es como si le hubieran dado un puñete. A veces puede presentarse con paraparesia y retención urinaria. De ahí la importancia de realizar una
resonancia magnética. La úlcera péptica, el carcinoma de estómago, el cáncer de páncreas o patologías del páncreas pueden acompañarse de dolor lumbar, el aneurisma de la aorta, enfermedades del colon, una apendicitis o trastornos ginecológicos a veces se presentan como dolores lumbares, de ahí la importancia de la historia clínica. También la aterosclerosis de la porción distal de la aorta puede producir una claudicación intermitente, un dolor isquémico en el reposo, una pérdida de pulsos periféricos y una hiporreflexia aquiliana. La coccidinia, bastante frecuente también por las caídas que se sufren en la vida, generalmente se acompaña de un dolor a nivel de la región del coxis. También puede ser un traumatismo del parto, caída sobre los glúteos, como les mencioné, puede haber una necrosis vascular, un neurofibroma o un tumor glómico. Tipos oscuros de dolores en la columna puede ser una simulación, una neurosis de ansiedad, depresión, hipocondriasis, histeria. De los pacientes que son operados, 25 quedan con problemas, 10% necesitan una nueva cirugía, hay a veces inflamación de las raíces, también existe el síndrome del nicho lateral, el síndrome de las carillas articulares, o se convierte en una columna inestable. A veces también puede quedar la molestia de la aracnoiditis. ¿Cómo se trata la coccidinia? La coccidinia se puede realizar una cirugía quitando esta área del cuerpo, el coxis, estos huesos, o puede ser con infiltraciones. También podemos utilizar la manipulación bajo anestesia para desluxarlo. Otra de las patologías frecuentes que van a ver es el síndrome del latigazo cervical. Generalmente se produce en pacientes que han tenido un traumatismo por accidente de tránsito. Este se presenta por un dolor bastante intenso a nivel cervical, con espasmo muscular, a veces incluso parestesias en extremidades superiores. Ustedes le realizan una radiografía cervical y van a encontrar una rectificación de la columna. ¿Qué quiere decir esto? Que la columna, en vez de tener la curvatura que usualmente tiene, va a estar recta. Entonces, en estos casos lo que se sugiere es tratamiento sintomático, analgésicos y relajantes musculares. Hernias de disco a nivel cervical. La séptima vértebra cervical es la que más frecuentemente tiene hernias de disco. La sexta tiene un 20% y la quinta y octava, la quinta 10%. Algunas apreciaciones sobre las hernias de disco cervicales. Vamos a ver. Aquí está. Si es a nivel de C4, C5, la raíz es la C5. Generalmente la sintomatología es a nivel del hombro y en el trapecio. La porción es supraespinosa e infraespinosa del deltoides. Hay una leve debilidad del bíceps. Disminución leve del reflejo bicipital. Si es entre la C5 y C6, es borde del trapecio y punto alto del hombro el dolor, irradiación a la cara anterior del brazo, pulgar y dedo índice. Esa es la raíz C6. Generalmente está afectado el músculo bíceps, el supinador largo y el primer radial externo. Disminución del reflejo bicipital y del supinador. Dolor a la palpación en la espina de la escápula y región supraescapular, parestesias en los dedos pulgar e índice. Esa es la C6. La C7 es generalmente la hernia entre C6 y C7 que afecta al hombro, la axila, la cara posterior del brazo, el codo y el tercer dedo de la mano. Afecta los músculos tríceps, los extensores del carpo y hay una disminución o ausencia del reflejo tricipital.
Hay un dolor a la palpación en la mitad interna de la escápula y la región supraclavicular o tríceps. La C7T1 es la raíz C8 y es la cara interna del antebrazo. Músculos intrínsecos de la mano, disminución leve y conservada del reflejo tricipital. Remeda a la parálisis cubital. ¿Cuál es el tratamiento? En principio siempre es el reposo, puede haber tracción, fisioterapia, analgésicos y cirugía. La espondilosis cervical es una enfermedad degenerativa crónica de la porción inferior de la columna cervical que angosta el conducto raquídeo y los agujeros intervertebrales, de modo que se produce compresión y lesión de la médula y las raíces. Generalmente es un dolor del cuello y brazo. El síndrome de la costilla cervical, eso ya lo vimos creo en una de las clases anteriores. Vamos a pasar. Otras alteraciones dolorosas pueden ser la neuritis braquial, las infiltraciones metastásicas, cuando le realizan la radiación al plexo, en los pacientes oncológicos, el tumor de Pancoas, las lesiones traumáticas del hombro o el infarto del miocardio. El síndrome de túnel del carpo también puede asemejar a un problema cervical, esto dentro del diagnóstico diferencial. La poliomialgia reumática también se asemeja a un dolor cervical. Es el dolor intenso, hay malestar, hay rigidez de los músculos proximales de las extremidades. En este caso, la tasa de sedimentación globular nos va a salir muy elevada, lo cual nos hace pensar en esta patología. La creatinquinasa está normal y a veces existe un edema blando de manos y pies. El tratamiento generalmente son los corticosteroides. También podemos tener la conocida distrofia simpática refleja y causalgia, que es una lesión del hombro, el brazo o la pierna, que siente quemante, a veces hay cianosis o palidez, a veces hay tumefacción, y el tratamiento es una simpatectomía, es decir, ir a lesionar las cadenas simpáticas para que este paciente no sufra este problema. Eritromelalgia es un dolor quemante, un dolor y un color rojo brillante de pies y manos. Es una mutación en el canal del sodio. Generalmente se presenta en enfermedades mieloproliferativas. El tratamiento es el ácido acetilsalicílico, la aspirina o la ciclosporina. Finalmente hablaremos del síndrome miofacial doloroso o fibromialgia, que es un dolor en músculos del cuello, cintura, en hombros, en brazos, en muslos. Hay ciertos puntos de disparo, que es donde se toca y al paciente le duele más. Las mujeres son las más afectadas, generalmente son pacientes sedentarios que tienen mucha preocupación, y el tratamiento son la fisioterapia y las infiltraciones. Ok, ya. Todo. Nos vemos el viernes, muchachos. Si hay alguna rectificación de su asistencia, por favor, háganmelo saber. Doctor, perdón, ¿será que me puede anotar Herbas? Que le puedo anotar a Herbas. Por favor. ¿Está Herbas? La compañera dijo que estaba mal su micrófono. ¿Alguien más? Bien, nos vemos el día viernes, chicos. Hasta luego.
Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós.